¿Cómo están? Muy buenas noches. Nuevamente, qué alegría poder compartir con ustedes esta transmisión en vivo y en directo desde Colombia, Barranquilla, la Puerta de Oro, como la llaman aquí en este mi bello país. Para todos ustedes, esta sabiduría del Shelpo. Conocimientos extraterrenos para la elevación intelectual y espiritual del hombre de la tierra. Y, en definitiva, el mensaje que se necesita en el final de los tiempos, el que permite comprender por qué sucede y el que además prepara la mente, el espíritu, el corazón para enfrentarlos y vencer. No hay adversidad que pueda derrotar a un hombre que tiene el conocimiento eterno, no a aquellos que se han entrenado en ese saber. ¿Están listos? Son la alborada de un nuevo día, el despuntar de la inteligencia final en el hombre de la tierra, el Dios interno manifiesto en cada hombre. Ese es el despertar de la conciencia tan proclamado y anunciado en definitiva, por supuesto en cumplimiento, por ser parte de la profecía final. El reino de los espíritus. ¿Qué significará eso? ¿Será que vamos a hablar hoy de algún cielo hipotético donde van los espíritus después de muertos? Porque posiblemente ustedes pensaron por el título que yo voy a hablar de eso. Pero se darán cuenta si me han escuchado antes, que yo he advertido claramente que ese cielo no existe. Tampoco el reino de los cielos como se ha enseñado aquí. Exactamente eso. Una especie de dimensión especial donde van todos los que se portan bien después de que se mueren. Eso es hipotético. Eso no es más que una fantasía en la mente de los fanáticos y creyentes en lo que las religiones les han dicho. Por supuesto, engañándolos. Vamos a hablar de la lógica de la creación. ¿Escucharon bien? La lógica, no la dialéctica, no la filosofía, no el conocimiento de las teorías inconclusas de la ciencia y de los autores de las teorías que en este momento comandan el comportamiento de los seres humanos. No. Dicho de otra manera, no vamos a hablar de inventos de hombres. Vamos a hablar de leyes eternas, de conocimientos sobre el amor universal, la paz espiritual y la armonía creacional. El saber que se ha trasladado desde otros mundos donde ya impera esas leyes a este planeta con la finalidad de que el hombre se levante para vivir como viven allá arriba, puesto que no somos diferentes a ellos, los mensajeros interplanetarios. Ese conocimiento clarifica qué es el espíritu. Y eso es exactamente lo que vamos a clarificar en esta transmisión. ¿Qué es el espíritu? ¿Dónde está? ¿De dónde viene? Y, en definitiva, ¿qué es la vida del hombre que tiene espíritu y que tiene alma? Bienvenidos todos en la noche de hoy. Hablar de espíritu es necesario en este tiempo final, porque en definitiva todos somos espíritu. Ciertamente todo es espíritu. Me refiero a la vida. Los seres vivientes son espíritu. Pero a raíz del engaño de la ciencia materialista de este mundo, que no es capaz de entender lo espiritual y por eso lo rechaza, la humanidad terrestre, que al mismo tiempo se volvió materialista, también desconoce el espíritu. ¿Por qué no lo puede ver? Porque solamente cree en lo que ve, en lo que toca, lo que huele, lo que escucha, pero no sabe
que más allá de la existencia de lo que es tangible, hay unas fuerzas vivientes que son intangibles. Y no les estoy hablando de seres etéreos, sobrenaturales de otras dimensiones. No, dejemos por un momento las otras dimensiones de lado. Ahora no nos interesa. Vamos a hablar de nosotros, los seres humanos, los que vivimos en este planeta. Al mismo tiempo en que la ciencia rechaza la idea del espíritu y se dedica solamente al estudio de lo que se puede tocar, está, por otra parte, las religiones que se concentran en lo espiritual, rechazando a su vez el reino material que estudia la ciencia de la Tierra. Otro error garrafal, porque además no le atribuyen a ese espíritu las propiedades que tiene por naturaleza, sino que son una mezcla de prácticas atrasadas, ritualescas, que se supone que ayudan a la elevación espiritual de aquellos que las practican, cayendo nuevamente en una trampa, porque en definitiva no transforman a nadie, simplemente lo estancan, creyendo que por cumplir con tales rituales de hostias, de letanías y de rosarios, son buenos hijos para Dios. Como ven, esa separación tan abismal entre ciencia y espíritu ha causado un vacío gigantesco que ha generado una terrible ignorancia para la humanidad terrestre. Cuando digo terrible es que es desastrosa, destructiva. La humanidad entonces no tiene sino dos caminos. O se concentra en el materialismo, porque este mundo como tal está diseñado para que la humanidad trabaje y luche por la materia, y creen que esa es la vida, y como estamos en un mundo material, pues nos toca vivir aquí y se acabó, piensa la gente. Por otro lado, están aquellos que se dedican al mundo espiritual, pero no al real, sino a ese que se vende como falso espiritualismo aquí, en este mundo, convirtiendo entonces a tales personas en simplemente practicantes de una filosofía que no conduce a nada. Y así, cualquiera de los dos bandos, que son el mismo, es ignorancia y es el efecto de la inocencia. Y ambas producen estupidez. Y ésta se transmite de padres a hijos como una tradición de prejuicios que se hereda. De manera que pasa de generación en generación tal estupidez, tal ignorancia y tal fanatismo. Como ven, ninguna de las dos tiene la respuesta. ¿Dónde está entonces? ¿Dónde se puede encontrar? ¿Qué puede hacer el hombre para saber la verdad? Pues bien, hay conocimientos que están apartados de ambos frentes que se oponen entre sí, llamados ciencia y espíritu. Y estos conocimientos a los cuales me refiero son el efecto de la unificación total de la ciencia y del espíritu. Cuando se separan, se produce ignorancia, porque los conocimientos que se generen a partir de esa separación no son reales, no son sino fantasmas mentales en los cuales la gente tiene que creer. Pero cuando se unifican las dos, se rompen las mentiras de cada una cuando están separadas y se puede comprender realmente cuál es el origen de la vida y que ésta es espiritual. Y al ser espiritual, lo material no es más que el efecto de esa existencia espiritual que es invisible. Ahí es donde se puede comprender el espíritu. Posiblemente mis palabras no alcancen a ofrecer una explicación que abarque toda la sabiduría sobre lo que el espíritu es. Por esa razón, voy a acudir a la sabiduría de otra persona,
a la sabiduría de Hermes Trismegisto. Sí, el llamado así en Egipto, el 3 veces grande, considerado equivocadamente, por supuesto, como un dios en Egipto. Lo que pasa es que la civilización de Egipto era bastante atrasada en el sentido del espiritual, de lo espiritual, y creía que cualquier hombre con gran sabiduría pues era algo así como un dios. Bueno, no dista del todo de lo que ocurrió en Sudamérica, donde hablan de los dioses del cielo refiriéndose a los hombres de las estrellas. Bueno, este es uno de esos hombres de las estrellas para que hablemos claramente. Hermes habló de qué es el espíritu y lo introdujo con estas palabras en su discurso a su hijo Dante. Presten mucha atención, porque nos servirán también para introducir nosotros el tema. Te dirijo este discurso, oh Tat, a fin de que seas iniciado en el nombre del Dios superior. Si lo comprendes, lo que parece invisible a la mayoría será para ti muy evidente. Toda apariencia es creada, puesto que ha sido manifestada. Pero lo invisible está siempre, sin tener necesidad de manifestación. Él existe siempre, está hablando del Padre Eterno, y hace a todas las cosas visibles. El invisible, porque es eterno, hace reaparecer todo sin él mostrarse. Increado, se manifiesta a todas las cosas en la apariencia. La apariencia no pertenece más que a las cosas engendradas. No es otra cosa que el nacimiento. Únicamente el que es increado, es decir, el Padre Eterno, que a él no lo creó nadie, él se produjo a sí mismo, por eso es increado. Es por ello mismo irrevelado e invisible. Pero al manifestar a todas las cosas, se revela en ellas y por ellas sobre todos aquellos a los que él quiere revelarse. No crean que Hermes habla de una forma compleja. Simplemente hay que clarificar las formas que él utiliza. El Padre Eterno es irrevelado. Eso es lo que él dice. Porque es un espíritu invisible. Y resulta que lo que Hermes quiere decirle a su hijo aquí en este discurso es que todo aquello que es visible es producido por una inteligencia espiritual que es invisible. Y eso es francamente una maravilla de realidad. El planeta Tierra, los astros, los soles, las galaxias, el universo observable, es observable precisamente porque es una creación manifiesta en diferentes formas de materia, en diferentes formas de vida, en diferentes formas de energía y de luz visible. Y eso es el universo que se puede ver. Eso que se puede ver es la manifestación de un espíritu que no se puede ver. Y por ende, la teoría del Big Bang es un gran absurdo. Es definitivamente el efecto de una gran estupidez que es transmitida intencionalmente a la humanidad para que crea en esa estupidez. Sin embargo, quien la fabricó lo hizo con esa finalidad: engañar al mundo entero acerca de su propio origen, engañar al hombre para que crea que viene de la buena suerte, que una explosión de repente conformó átomos que se agruparon de manera ordenada hasta conformar formas vivientes. Primero aminoácidos esenciales, que luego, por obra y arte del azar, se conformaron en proteínas en una combinación perfecta, que a su vez conformaron organelos que se agruparon en una membrana celular para constituir la unidad de conciencia más pequeña que existe, llamada célula, que a su vez, por obra de la buena suerte, se agruparon en organismos que pasaron de ser unicelulares, por supuesto,
a pluricelulares. Y así aparecieron, por buena suerte, las formas vivientes que existen en el planeta Tierra, porque además solamente en el planeta Tierra hay vida, porque los demás planetas no tuvieron la buena suerte que tuvimos nosotros en la Tierra, de que nacimos por accidente. ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen que el Big Bang es verdad? ¿No les parece que ese es el engaño más terrible que han hecho a esta humanidad? Decirles semejante sandez. Eso es una falacia. Eso es una infamia. Y además, ya no cabe en la inteligencia de ustedes. Es que no se necesitan tener dos dedos de frente para que esa idea no encaje en la inteligencia humana. Ya no encaja. Si un colibrí, un ave tan maravillosa y a la vez tan pequeña, que puede volar en cualquier sentido, desafiando todas las leyes de la gravedad, que tiene un cerebro diminuto, capaz de coordinar los movimientos más perfectos que pueden existir en un ave, y al mismo tiempo un corazón que late 1500 veces por minuto, para sostener energéticamente todo ese movimiento. ¿Será que nos pueden engañar al decirnos que ese colibrí es efecto de la buena suerte? ¿De una agrupación aleatoria de átomos que finalmente dieron vida? Por favor. Si hasta la silla en la que estoy sentado necesitó de una inteligencia de alguien que la diseñara para poder crearla. Algo tan básico como una silla. Me van a decir que un colibrí es fruto del azar. Como ven, la creación es la manifestación de un espíritu inteligente. Y ahí, bajo esa lógica tan sencilla, se puede entender quién es el Padre Eterno. ¿Quién es el ser que se autoengendró para convertirse en creador del todo? Y al mismo tiempo, trasladar todas sus facultades de ser Dios a la humanidad que Él creó. No estoy hablando de la Tierra. Estoy hablando de la humanidad universal que puebla el vastísimo, vastísimo e infinito universo. Y parte de esa humanidad somos los habitantes de la Tierra. Es decir, que también tenemos esa facultad, el alma de Dios dentro de nosotros. Pero del alma hablaremos luego. Tal vez dedique una transmisión específicamente a ello. Hoy es necesario entender el espíritu, especialmente el espíritu del hombre, partiendo del hecho de que antes de toda materia, todo planeta, incluso del mismo universo, está el espíritu. Y podemos decir abiertamente que el universo es una manifestación espiritual de una inteligencia que lo antecede. Esta manifestación es visible porque es creada, pero proviene de una inteligencia espiritual invisible. Por ende, ustedes deben tener algo en cuenta. Lo invisible es siempre más poderoso que lo visible, puesto que lo segundo procede de lo primero. Siempre es así. El espíritu es primero, la materia es después. Por esa razón el Big Bang es una gran mentira, porque los mismos científicos son incapaces de explicar qué había antes del Big Bang, si es que este es real. No pueden explicarlo. Qué inútil es la ciencia de la Tierra. Y qué maravilla es la inteligencia de los hombres, que tienen conocimiento. Ahora bien, si Hermes fue capaz de explicarle esto a su hijo, y en sus discursos transmitir para esta humanidad toda la sabiduría de la creación, entonces ya podemos abordar conocimientos más precisos sobre el espíritu. Uno de ellos, de hecho, el conocimiento posiblemente más sencillo de todos los que han traído los hombres del Shilbo a la Tierra, es llamado la lógica de la lógica.
proveniente de la sabiduría de esta organización estelar, que al mismo tiempo, en parte, pertenece a las Pléyades. Trajeron esta información que sobre el espíritu humano clarifica ampliamente el asunto de la reencarnación. Esto es conocimiento estelar, ténganlo muy en cuenta. No tiene autor en el planeta Tierra. Y esta sabiduría es la que ya impera en todos los mundos del universo. Escúchenla muy bien. Les reafirmo la existencia de la vida después de la muerte. Es la ley. Esta nos enseña cómo se crea el cuerpo, cómo se consume y se modifica constantemente por el alimento, tanto del cuerpo como del espíritu. Entendedlo, por esta ley nuestro cuerpo no representa la vida real. Te renuevas con todo aquel conocimiento de esta vida, y a ti mismo te levantará en la resurrección, mutación, encarnación. Y ni uno solo de tus cabellos será quitado, porque los verdaderos tesoros del espíritu, el conocimiento, nadie te los puede arrebatar. Nacerás con él en todas las reencarnaciones posibles hasta donde puedas llegar, porque el saber se aumenta y se aumenta. Así pues, todo el que se enfrente a la muerte puede entender el valor de la vida. Ya existía y estaba listo para encarnar. Quiere decir que el espíritu es más anciano, o digámoslo diferente. El espíritu es anterior al cuerpo en el cual nace. Y cuando ese cuerpo muere, el espíritu continúa. Esa condición de inmortalidad es la propiedad de todos los espíritus de los terrestres y de todos los hombres del universo. Y eso es lo que da lugar a la existencia, por ley de la encarnación. Verán ustedes, en definitiva, que incluso el mismo Jesús habló abiertamente de encarnación, como lo hacen los hombres de las estrellas. Recuerden, este es un conocimiento que no tiene autor en el planeta Tierra. Por lo tanto, no corresponde a la opinión o la creencia personal de ningún individuo. Estos conocimientos fueron traídos por los hombres del cielo y clarifican abiertamente que la encarnación es la ley. Revisemos, por ejemplo, el saber de la luz sin fin. Lo que hizo que Miguel Arcángel, antes de ser arcángel, entendiera su identidad personal de ser y se levantara para aplastar un mundo luciferino que ya se había instalado en su propio planeta donde él vivía. Esto fue lo que él descubrió. Dice, para la India, los tibetanos o budistas en el planeta, aún para culturas indígenas de las Américas, no es extraño hablar de encarnación. Mas para los vaticanistas les cuesta entender qué es encarnación. Porque la religión católica no es enseñanza de Cristo. Es un híbrido del judaísmo que no tiene ser ni encarnación. Es la filosofía de varias sectas o creencias anteriores del mundo que utiliza a Jesús como mampara para mantener su imperio vaticano. Lo mismo podemos decir de las demás sectas autorizadas que provienen del judaísmo. Estamos hablando de las demás religiones. Están castradas del conocimiento de la reencarnación.
El judaísmo les cortó tal herencia, como las escrituras de Jesús lo señalan. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurados, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será en la resurrección de los justos. Está diciendo que la resurrección existe para todos los que hagan esa obra. Jesús habló abiertamente de reencarnación y del mecanismo del ser. Escuchen. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí. Jesús aquí está citando a Isaías. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y sí, escuchen muy bien, que esta es la parte que revela todo. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Y esto está en Mateo 11, del 7 al 15. Así mostró la reencarnación. Él es aquel Elías que había de venir. Juan el Bautista es el mensajero divino que Parravicini anuncia que regresará al mundo prontamente. Porque así como preparó la primera venida de Jesús exhortando a todas las personas al arrepentimiento y al bautismo para el perdón de sus errores o pecados, regresa nuevamente para anunciar el reino de los cielos por vez final, preparando la segunda venida del anciano de los días. Y Jesús sabe muy bien quién es Juan, pues él fue quien lo envió a preparar su camino. Y de este Juan Jesús dijo clarísimo: él es aquel Elías que había de venir. Y Elías es el tisbita, el profeta que hizo descender fuego del cielo, el profeta que fue arrebatado por un ovni, nave voladora, platillo volador, como la quieran llamar. En la escritura la llaman una carroza de fuego, que es lo mismo. Ese hombre vivió 900 años antes de el tiempo de Jesús. Y Jesús dijo claramente que Juan el Bautista es la reencarnación de Elías. Él es aquel Elías del pasado que habría de venir en el presente. Por lo tanto, el vaticanismo, que es el catolicismo actual, está sesgado, porque no le ha enseñado la verdad de Jesús a los hombres de la tierra. Proviene del judaísmo, y esa es la razón por la cual es que el conocimiento de la reencarnación se eliminó de las religiones cristianas de la tierra. Como ven entonces, la reencarnación es algo natural. Se trata del retornar del espíritu a un nuevo cuerpo para continuar su plan de ascenso. Y esto sucede con la finalidad de que en el transcurso de esa vida el espíritu pueda acumular luz. Y esa luz no es la de las lámparas, es la luz que no se puede ver. Luz de espíritu, luz de conocimientos,
luz de leyes eternas, luz que se muestra en la sabiduría que un ser humano pueda tener, efecto de su trabajo interior. Esa clase de luz, que solo proviene del ejercicio en la verdad, es la que el espíritu tiene que acumular. Y en este sistema luciferino, es muy difícil para un ser humano acumular luz, porque el mundo no la ofrece. El mundo ofrece lo contrario: odio, tinieblas, materialismo, guerra, destrucción, contiendas, arribismo. Pero luz. Miremos entonces cómo funciona la mecánica. Al existir la mente como un gran almacén de imágenes, y éstas conformar los códigos de la memoria, el hombre comienza a contener el espíritu, pues el espíritu es la acumulación de todas las memorias que ya dejan de ser mente. Las memorias se adquieren en la actividad de la vida, pero cada vida, sumando sus múltiples memorias, conformará una nueva memoria. Y esa memoria total de una vida se puede denominar memoria espiritual. Así pues, tenemos que el espíritu es la acumulación de muchas memorias, o exactamente de las memorias de cada encarnación. Esto es sencillamente colosal. Nosotros no somos cuerpo. El cuerpo es apenas el vehículo, el templo de Dios, como Jesús lo enseñó. Este es el templo y no hay más. Los de piedra son basura. No sirven para contener a Dios. Este sí, este está vivo. Pero ¿cuál es ese Dios exactamente? ¿El de la creencia? No. El que contiene el espíritu individual de cada ser humano. Allí fue incrustada el alma en un punto luminoso que toma forma en el corazón. Y resulta que alma y espíritu, por esa misma condición, son inseparables, son inherentes, existen juntos desde la preexistencia. No tiene razón de ser un espíritu sin alma, no tiene razón de ser un alma sin espíritu, porque el alma lo conduce hacia la luz, y el espíritu es el que tiene que crecer al contenerla. Y para contenerla, tiene que vivir una vida en la verdad. Y eso es lo que no pasa en este mundo, a menos que el hombre despierte la realidad y dedique el tiempo de su vida a las cosas del espíritu y no a las cosas del mundo. Jesús lo dijo de una manera bastante sencilla. ¿Se acuerdan de aquella historia? Que un hombre muy rico de la época, indudablemente la riqueza en aquel entonces se traducía en las posesiones que en el trabajo del campo un hombre lograse desarrollar. Entonces la posesión de la tierra y la posesión de los frutos, especialmente del grano, era la riqueza de aquel momento. Y uno muy rico tuvo una espléndida cosecha, y cuando vio la abundancia de la misma, no supo ni qué hacer con tanta riqueza. Tuvo una idea: derribar todos sus aljibes y construir unos más grandes, capaces de contener todo ese grano. Y así lo hizo. Y una vez hubo terminado, descansó y dijo: gracias, Padre eterno, porque con tanta riqueza ahora ya puedo descansar, puedo echarme a dormir, mi alma está tranquila, porque tengo con qué vivir. Eso es más o menos lo que pasa con los que creen que tienen mucho aquí, en este tiempo. Y luego Jesús dijo: necio, tonto, atrasado, ¿de qué te vale ganar todo el mundo? Esta misma noche vienen por tu alma. Y cuando la pierdas, de nada te habrá servido las cosas que en este mundo adquiriste. ¿De qué le vale a un hombre ganar el mundo si pierde su alma? Pues bien,
Lucifer es el ladrón de almas más astuto que existe. Y se la compra a la gente a cambio de las cosas efímeras de este sistema. Y el hombre, ignorante de esa riqueza, la entrega a cambio de las cosas y reinos temporales del diablo. Como ven, eso es lo que hizo Jehová al reducir la vida de los hombres a 120 años. Que vivan poquito para que tengan menos tiempo de aprender luz, que les haga crecer en el espíritu. Y así se atrasen y cuando vuelvan a nacer, nazcan atrasados. Y además, cuando vuelvan a nacer, yo los estaré esperando para volverles a hundir en la miseria de los vicios de este mundo. Y así sean más atrasados. Y cuando vuelvan a nacer, no puedan hacer nada frente a mí, porque los volveré a sumir en el mismo abismo de ignorancia y fanatismo. Y así los mantendré todas las vidas, que en tanto ellos puedan tener en ese atraso, yo puedo seguir viviendo para mantenerlos en ese estado. Así dice Jehová. Así habla Lucifer. ¿Qué pasa si rompemos esa cadena? ¿Qué pasa si frenamos esa rueda de samsara y nos salimos de otro? Eso es un problema para Lucifer. Lo podemos hacer. Lo podemos hacer utilizando estos conocimientos. Y sobre todo, lo podemos hacer cambiando nuestra forma de vivir, cambiando los objetivos que nos hemos dispuesto, cambiando la mente y cambiando el corazón. Y en la medida que haya una vivencia que nos permita grabar una memoria que sea luminosa, el espíritu se enciende y el alma dentro de él. Aquí entonces es donde debo clarificarles. El espíritu guarda memorias y la acumulación de las mismas conforma su cuerpo espiritual. Y la memoria puede ser del uso de tinieblas según la forma de vida de ese hombre en sus encarnaciones. Y además, la única forma de almacenar tales memorias en el espíritu es por medio de la experiencia, por medio de la vivencia, por medio del uso de este cuerpo. Si yo uso mis manos para servir, eso queda en mi espíritu como una memoria de luz, porque para eso fueron creadas mis manos. Si yo uso mis manos para matar, igual, eso queda como una memoria en mi espíritu, al ser el efecto de un acto, de una vivencia o una experiencia. Y esa memoria es de tinieblas, porque es una transgresión a la ley eterna. Y si cargo mi espíritu de más memorias de esa índole, mi espíritu acumulará tinieblas. Y ese será el efecto de lo que yo soy. Poniéndome en primera persona como ejemplo. Pero estoy hablando por cualquier persona del mundo. El que acumule tinieblas para sí, acumula destrucción para sí mismo. Y ese es el atraso que ustedes pueden apreciar en muchas personas. Incluso muchos que son ancianos en edad son bastante atrasados en espíritu. Son incapaces de resolver sus problemas personales. Son incapaces de dar un consejo sabio porque no tienen sabiduría. Y en contraste, hay muchos jóvenes, inclusive niños, que a tan corta edad muestran una sabiduría que asombra y admira a los demás. ¿De dónde la sacaron? ¿Quién se las enseñó? Nadie. Ellos mismos la obtuvieron y es el fruto del trabajo de sus encarnaciones anteriores. Por esa razón, los niños índigo no existen. Eso es un plan del nuevo orden mundial para sembrar un montón de mentiras metafísicas, mediunímicas, parapsíquicas y paranormales de los demonios del Averno y transferirlos como conocimientos por medio del asombro de un niño que habla de ellos. Eso es otra cosa. Eso es un plan de dominación mental. Pero
hablando de la sabiduría del Espíritu, que es mucho, mucho más avanzada, hay muchos niños y jóvenes que la traen por efecto de sus propias encarnaciones, porque la han acumulado para sí mismos, dado que no han perdido el tiempo en sus vidas pasadas, no lo han perdido en las cosas del mundo, y viviendo en él, buscaron lo espiritual, perfeccionarse a sí mismos, aborreciendo todas las cosas de este mundo, todas las mentiras y los engaños, todos los vicios, todos los conocimientos falaces, y se dedicaron a internalizarse. Esos son los grandes guías espirituales que ya nacieron en esta época. Caminan por el mundo, impartiendo conocimientos, compartiendo su sabiduría, con la finalidad de ayudar a la humanidad terrestre a elevarse como ellos lo están. Ese es el espíritu. Y si ustedes están siguiendo la línea lógica de estos argumentos, se darán cuenta que todos ustedes son espíritus. El reino de los espíritus es el hombre. Todos los hombres son espíritu, no cuerpo. Muchos cuerpos hemos tenido, un solo espíritu tenemos y tendremos siempre. La identidad verdadera es espiritual, no es física. Por lo tanto, el modelo de belleza que han vendido en este mundo es una mentira. Qué maravilla es que un hombre se enamore de su esposa por el espíritu que tiene, no por el rostro o el cuerpo que tiene. Porque ese rostro y ese cuerpo envejecerán, pero el espíritu no envejece. Madura, crece y se eleva, que es diferente. Qué hermoso es que un hombre aprenda a ver eso en su esposa. Qué maravilla es que una mujer aprenda a amar al hombre que tiene al lado por la misma condición del ser que es, no del cuerpo o de las posesiones que tiene. Nosotros somos seres espirituales por naturaleza. Volver a esa naturaleza es bastante sencillo. Solamente hay que arrancarse las mentiras de este mundo. Y así sus vidas van a cambiar. Van a cumplir con la profecía de la lógica, justamente esta que les voy a mostrar a continuación. No perdáis la posibilidad de avanzar en forma tangible por la de marchar en el camino de la falsa fe, solo por el temor de perder la vida. Os ofrezco la corona de la vida. Ya ha nacido en vuestras tierras el nuevo hombre, mutante por excelencia, con resplandores codiciables, con brillo interior, con luz eterna. Os estamos dando por ley el amor y la comprensión. Tomadlos y dejad atrás las viejas envolturas que solo os han traído desolación y ruina. Revestíos con alas de eterno fulgor. Sed osados y valientes al ensayar el nuevo vuelo. No repitáis los errores del pasado. Cultivad los atributos de la majestad creadora en el dorado amanecer. Cultivad los atributos de majestad creadora en el dorado amanecer. No perdáis el camino de marchar solo por el temor de perder la vida. Aquí habla el anciano de los días, Jesús. Os ofrezco la corona de la vida. Quiere decir que la muerte no existe. La muerte no fue creada por el Padre Eterno. La muerte es un invento de Lucifer, que además no tiene ningún poder sobre un hombre crístico. Y la prueba es que Jesús se burló de la muerte. La rebelión del pueblo elegido de Lucifer lo crucificó. Y Jesús se burló de la muerte. A los 3 días resucitó. Y todas sus heridas habían sanado. Y su cuerpo estaba en una gloria distinta a la de los cuerpos de los hombres de la tierra. Por lo tanto, Él es el que nos dice que nos ofrece la corona de la vida. Se llama inmortalidad.
se llama vida eterna, se llama alma y se llama corazón. Este no muere. Este viaja con el espíritu en todas las encarnaciones posibles hasta donde él pueda llegar. Y si así lo consideran, el infinito es la meta. Porque no hay un final conocido para el ascenso espiritual de un ser en el universo. Como ven, tú eres espíritu, yo soy espíritu, y somos antes del cuerpo que tenemos. Ya es más, realmente somos antes de la existencia del universo. Somos preexistentes. Nuestros espíritus fueron forjados en la llama del Santo Espíritu dentro del Verbo. Y eso fue antes de la fundación de este mundo. Muchas gracias por haberme escuchado. Qué alegría haber compartido con ustedes el conocimiento de las estrellas, que les clarifica que ustedes son espíritu inmortal y que el cuerpo no representa la vida real. Llegó la hora de alimentar el espíritu con conocimientos de leyes eternas puestos en práctica para poder lograr la perfección. Que el Padre Eterno, el Innominado, el Señor de los Espíritus, los bendiga siempre y por toda la eternidad. Y que así sea.